entonces eso no dice gesta, da igual todo. Mire, tomemos en Génesis capítulo 3. La serpiente dice que era más astuta. Y entonces, como yo le ilustré en cierta ocasión a ustedes, parece que Eva estaba dándole vuelta al árbol. Y él dice, con que Dios ha dicho. Eso es una verdad a medias, acompañado de una mentira, poniendo en duda la autoridad de Dios. Está diciéndole ahí a Dios mentiroso. Poniéndolo a dudar. Y vemos claramente, dice, no, lo malo de ella fue que se puso a dialogar con ella, con él. Si ella dice, no quiero, como dijo el Señor Jesucristo en cierta ocasión, me voy de aquí porque él no tiene nada conmigo. Si ella hubiese dicho, yo no tengo nada que hablar contigo, le da la espalda, nosotros no tuviéramos enfermedades, hermano, hoy en día, ni las dificultades que estamos viviendo. Pero Dios lo permitió. No era necesario en este tiempo pasar por eso para que estuvieran en la verdad y no en el pecado. Exacto. Por consiguiente, vemos en la situación pero aquella realidad que él le dijo, no moriréis. Porque él sabe que el día que ustedes prueben de esa fruta, van a ser como él. Déjenme decirles, y esto lo vemos más tarde en la Torre de Babel, pero vamos a dejarlo ahí. Por lo tanto, volviendo al punto que quiero, dice, cuando él le menciona a Abraham, ellos le dicen, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham le creyó a Dios. Vosotros hacéis la obra, como dijo el hermano, del enemigo. Nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le están diciendo ahí al Señor Jesucristo los fariseos? Recuerda que cuando María salió encinta por obra del Espíritu Santo, era el hablar. Por eso fue que ella tuvo que irse para allá arriba, para la montaña, para acompañar a Elizabeth. Porque lo que se oía, a tal extremo de que José quería dejarla en secreto para no difamarla. Y eso se corría todavía para el tiempo del Señor Jesucristo. Ya 28 años más tarde. Entonces vemos claramente que él hace énfasis, le dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. Que ahí es donde los testigos de Jeroboam no entienden esto, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. Estoy hablando en español, porque en aquel entonces era en hebreo o en griego que se estaba hablando. Estoy hablando otro idioma que ustedes no me entienden. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahí está escrita. Vosotros sois de vuestro padre el enemigo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque querían matarlo. Él es homicida desde el principio. ¿Por qué le dice homicida? Porque Caín mató a Abel. Porque no le cayó bien la mochila de batatas que llevó, sino que ignoró lo que había hecho Abel, que ofreció lo mejor de su ganado. Y él le dice, y Caín dijo, no, yo llevo lo que yo quiero. Estoy seguro que si él le dice, Abel, dame una ovejita, dame un cordero, Abel se lo da.
Pero es que había una lucha, hermano, desde el vientre de la madre, estaban peleando. Por eso, cuando vemos familias peleando, que están en corte por X, por un cantito de terreno, por un carro, por una gallina. Hay gente en Puerto Rico en la cárcel por una gallina, hermano. Por un cantito de terreno que no se lo va a llevar. Porque el poste está 5 pies más adentro o más afuera. Por un racimo de guineo que le han robado. Están en la cárcel hoy en día. Hermano, todo esto se va a quedar. Todo esto se va a quedar. Pero es lo que el maestro quería explicarle a esta gente en este día. Por lo tanto, y a mí, porque digo la verdad, no me quieren creer. Y a mí, porque digo la verdad, no me quieren creer. No querían ser libres. Exactamente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Querían seguir en la misma condición que están. Y así hay mucha gente, hermano. No, yo creo en lo que me enseñaron mis padres, que la Virgencita. Mire mi hermana la amo como mi hermana que es. Pero cuando mi mamá murió, a mí me tocó predicar en el funeral. Y en una de las novenas yo la acompañé para que no dice, te voy a dar unas palabras, pero no me insulte la Virgencita. Pero no me insulte la Virgencita. Pero ¿Se convirtió ya, hermano? no, ¿qué va? Y déjenme decirles, a las 8 de la mañana ya está en camino, dándole comida a los enfermos, llevándola a los doctores, llevándole comida. Usted le regala, un ejemplo hipotético, un gajo de guineo, la mitad es para el vecino o para estos viejitos. Dígame, hermano. Pero no por obras iremos a ser salvos. Eso mismo, hermana. Pero Dios es bueno, ellos aman a su papá, Dios es Y hay oportunidad. ya Dios la llamará a cuenta. La Biblia dice que allá arriba habrá sorpresa. Tenemos que creerle, porque a última hora se puede arrepentir. Eso es así. Y es un alma a Dios, déjeme decirle. Sí. Cuando no le salen las cosas, empieza a llorar. Vamos a Efesios, doña Esther. Dios le bendiga a todos. Amén. Dice el 24, vestidos de nuevo, hombre, creado según Dios, en la justicia y en santidad de la verdad. Pero un momentito. Ese es Me leyeron el 44. Sí, usted lo leyó. Sí. 4:25, hermano. 4:25, entonces dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, y porque somos miembros de uno de los otros. Vamos a ver que yo leí el primero y el segundo porque ya lo tenía en la mente. Cuando yo me convertí, yo no era como era hoy. Yo era diferente. Era más joven. Definitivamente era más joven, pero no tenía la capacidad de entender lo que se me decía mucho. Yo no sé si a todos le pasa lo mismo, porque usted se hace unas ideas propias, una vida propia, y especialmente si no le gusta la que le están enseñando, usted se busca el camino para salir afuera y hacerse una imagen. Entonces, así fue que yo me crié, porque en mi casa no se enseñaba mucho de Dios. En mi casa se pegaba mucho si usted hacía algo malo, pero no se enseñaba. Entonces yo veía, por ejemplo, mi maestra, yo la veía a ella y yo decía en mi mente, yo tenía algunos 9 años, yo la veía a ella tan linda. Y yo decía, cuando yo sea grande, yo voy a hablar como ella, yo me voy a vestir como ella. Yo usaba a esa maestra porque era una dulzura de maestra. Ella nunca se airaba ni nada. Y se vestía bien y hablaba con una dulzura que a usted le llamaba la atención. Y yo decía, yo quiero ser como ella. Yo ya me hice una imagen de qué yo quería ser. En mi casa no lo podía tener porque mi papá era muy fuerte y mi mamá le tenía terror a mi papá.
porque mi papá nunca le dio a mi mamá, pero la fuerza de él era que es lo que yo quiero y lo que yo hago y lo que yo digo. Aquí ahí no había más nada. Entonces así nos crió a nosotros. Pero ya en mi mente ya yo me había formado una idea de cómo podía yo ser en el futuro, porque lo que yo hacía no me gustaba. Yo no quería ser como ellos. Me encantaba el campo, trabajaba y todo, pero no me gustaba en la forma. Y no queda mala porque todo el mundo trataba a los hijos igual. Y en aquel tiempo todo el mundo era igual. Y yo crecí con esa imaginación. Entonces me dediqué a buscar de Dios, pero en la forma que yo iba a la iglesia, viví para la iglesia todo el tiempo. Pero no tenía el conocimiento de lo que significaba ser salvo. Y entonces pues yo hacía todo lo mejor que podía, sin llamar la atención al pecado, pero hacía lo que todo el mundo hacía. Todo lo que la gente hacía, menos beber y fumar, yo lo hacía. Ni fornicar ni eso. Pero, porque en mi mente existía eso. Yo quería ser como aquella maestra. Y la puse así hasta que estudié. Cuando vine aquí a los Estados Unidos, seguí en la iglesia. Y lo que me llamaba la atención era que yo hacía todo lo de la iglesia, todos los trabajos, pero yo no tenía una visualidad de lo en sí, de lo que era el Espíritu de Dios, ni que era nada. Yo no tenía conocimiento de eso. Cuando conocí al Señor, yo le dije al Señor, tú me sacas a mí de adentro y te pones tú, porque yo quiero saber cómo es que se siente cuando tú estás en uno. ¿Ves? Entonces, claro, ¿qué fue lo que Dios me sacó de adentro para afuera, hermano? Toda la ignorancia, la incapacidad que yo tenía de la Biblia. Y empezó Dios a hablar conmigo a través de la Biblia. A mí me encanta leer, eso sí. Pero gracias a Dios que el Señor en su misericordia me inclinó más a la lectura bíblica que a la oír la Biblia. Porque se oyen tantas cosas feas, ¿verdad? Y gracias al Señor digo, yo puedo decirle, no soy perfecta porque el Señor mismo lo dice, aquí no hay nadie perfecto, pero yo he tratado desde que me convertí al Evangelio, vivir para Dios y agradar a Dios. Por eso me puse a estudiar, por eso es que estudio, por eso es que oro, por eso es que pregunto y escucho, porque yo quería esa vestuario del Espíritu Santo. Mire eso, yo quería del vestuario del Espíritu Santo y yo no sabía lo que significaba porque yo miraba jopa, yo no sabía que era espiritual lo que yo necesitaba. O sea, que lo que el Señor nos pide a nosotros acá es, por lo cual desechando toda la mente carnal, toda idea de hombre, toda práctica de hombre, toda enseñanza de hombre, y escoger la de Dios, la cual nos dio al principio santidad, sabiduría y entendimiento, y amarlo a Él. El vestido de Dios es ese, es como único lo vamos a ver y lo vamos a identificar, es como único el mundo nos identifica, con la verdad en las manos. Todo es pensar que, como le estaba diciendo yo a una muchacha ayer, piensa qué es lo que le agrada a Dios. Para que tú seas un buen cristiano tienes que pensar qué es lo que agrada a Dios. Porque nosotros hacemos muchas obras, yo se lo digo por mí. Yo no sé qué fue lo que yo no hice en la iglesia católica, pero no agradaba a Dios porque no tenía la capacidad de ni siquiera ser cristiana. Hacía mucho, pero no hacía nada para mí. Ahora es diferente. Ahora hago poco porque me quiero llenar más de Dios. Me interesa más allá arriba que acá abajo. Y por eso fue que me interesé tanto. Gracias le doy a Dios que Él me dio esa vestidura nueva. Porque si sigo con la que yo tenía, estuviera en un nightclub bailando hoy y quién sabe en un teatro, haciendo películas y novelas. Porque eso es mi idea, ser un artista. Y estudié para ello, pero el Señor me sacó de eso. Amén, gloria a Dios. Y qué bueno, sí, hermano, ya aprovechando yo la hermana, yo sé que estamos muy el reloj, siempre tenemos un control sobre esto. Sabemos que es Día de las Madres, pero me encantó lo que dice la hermana. Cuando yo venía en los caminos del Señor, yo deseaba danzar en el Espíritu Santo y hablar en lengua
Y mi deseo, hermano Bolívar, era que yo sintiera el Espíritu Santo. Yo quiero mover la cabeza como lo están moviendo los hermanos y que salta y se salta de la silla. ¿Y por qué yo no siento eso en mi vida? Yo quiero hacer, hermano Carmelo, lo mismo que está haciendo y danzando. Y parece que yo yendo a la iglesia y sintiendo ese deseo, de repente una hermana de la iglesia que está atrás de mi banco me dice, esto es lo que tú querías sentir. Mire, como que pensaba, yo hablando con el Señor, pero ella en el espíritu me dijo, esto era lo que tú querías decir, como que si yo estuviera hablando con ella. Y me puso la mano sobre la cabeza y en ese momento comencé yo a danzar en el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo pensaba que yo estaba hablando con ese hermano al lado. Y era con Dios que yo estaba hablando. Y mira, esto es lo que tú quieres sentir. Y desde ese día me han sentido siempre el gozo, aunque yo sé, Señor, que estamos en la iglesia y cada día el Señor va haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Que Dios nos lo bendiga. Amén. El versículo que acaba de leer la hermana dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque esto nunca sucede, porque los creyentes hemos sido crucificados, muertos y sepultados al pecado. Alabanza. Según Romanos capítulo 6, versos 2, 4 y 6. Dice, haced morir lo terrenal en nosotros. Como dice Efesios 4:25, lo cual, desechando toda mentira, hablad la verdad. La idea es tirar algo para no volverlo a recoger. Hay dos lugares que usted bota que no vuelve a recoger. Cuando usted echa algo al zafacón y cuando usted pone un muerto en el féretro, no lo vuelve a sacar de ahí. Ni nada que hay en la basura lo vuelve a recoger. Excepto en el zafacón del supermercado que hasta candado le pusieron. Porque la gente Nosotros íbamos a buscar de vegetales. iba a buscarle los guaremelos que botaban para ponérselo a las gallinas, pero me le pusieron candado. Pero hablando espiritualmente, lo que se pone en el féretro y lo que se pone en el zafacón ya no sale de ahí. De la misma forma que cuando se echan al hoyo de 7 pies, no vuelve a salir de ahí hasta el día de la resurrección. Alabado Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. La traducción correcta debe ser, por lo tanto, haced morir vuestros miembros que están sobre la tierra. La palabra haced morir, con que empieza el versículo 5, es como mandatorio. Haced morir. De esa manera el apóstol responsabiliza a los destinatarios de la carta a los Efesios, como también en recomendación a la iglesia del Señor. Y todos los creyentes que le den muerte en sus vidas a todo lo que pertenece al viejo hombre. Alabado Dios, aleluya. Vemos en todo esto sucede que el viejo hombre se encrespa o se sube cuando el creyente se descuida. Se descuida cuando no usa la sabiduría, cuando no usa la veracidad. El viejo hombre se va encrespando, subiéndose de nuevo,
¿Se recuerdan la ilustración de cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo y recibe al Señor? El demonio sale. Un día vamos a hablar sobre eso del corazón regenerado, cómo se ve la persona toda amargada, con la cara amargada y el corazón lleno de los 7 pecados capitales. Y luego a lo último cómo se ve cuando los 7 pecados capitales salen de la vida de ese hermano. Qué contento se ve él. Bueno, pues ese espíritu anda por allá por los lugares áridos y dice: voy a tratar de volver, o volveré de donde salí. Y si usted lo deja entrar, su posición o su condición viene a ser peor que la que tenía o vivía antes. Y vemos claramente que cuando uno bota algo al zafacón o echa algo en el féretro, no lo toque más. Hay de aquellos que enseñan en que un cristiano lleno del Espíritu Santo puede estar a la vez endemoniado, que mientras el Espíritu Santo reside en el corazón, el demonio se esconde en el estómago. Eso me llamó la atención, porque ¿qué pasa, hermano? Tenemos entendido que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, y el mismo Señor Jesucristo, hablando a través del profeta, dijo: llegará el momento en que escribiré estos 10 mandamientos que escribí en tabla, los escribiré en las tablas de su corazón. Y entonces, ¿cómo eso de que el demonio mora en el estómago? Pienso, hermano, y corríame si estoy equivocado, vemos que la mayoría de las enfermedades comienzan en el estómago. Las inquietudes, aun cuando usted lo cogen de sorpresa o que está indeciso, como que usted siente mariposas en el estómago, una inseguridad, y cuando come algo que no le ha caído bien en el estómago, es que lo siente. Y yo digo, bueno, déjame tocar esto con los hermanos, a ver si me entienden. ¿Te puedo decir algo, hermano? Dígame. Yo tuve una experiencia bastante fuerte en Denver, Colorado. Amén. Yo estoy hablando más o menos como unos 14, 15 años atrás, cuando se mencionaba mucho la G12 y esas cosas. Y todavía están por ahí. Aquí iglesias habían de 3 a 4 mil personas. Cuando yo tenía que predicar, el primero que Dios sanó fue el pastor de aquella iglesia. Por aquí hubieron más de 40, 50 personas devolviendo demonios. Y esto es lo más asqueroso y lo más feo que uno puede repetir como ser humano. Por eso eran como una brea, hermano. Y yo tengo mi licencia de departamento de Puerto Rico número 5, yo sé lo que estoy hablando. Yo soy técnico en patología, ¿sabes? Yo sé lo que estoy hablando. Y nunca había visto una experiencia como aquella. Y sí, lo que usted dice, ¿verdad? Hay un demonio que habitan en el estómago de uno. En el estómago. Y eso es muy cierto. Por eso, la rivalidad entre Dios y el enemigo es tan grande que no pueden estar en el mismo lugar. Dios está en nuestro corazón y Él trata de meterse en otro lugar, cerca. Porque mire, hermano, el demonio es ignorante o no entiende que Él no tiene ningún poder, pero quiere imitar a Dios. Oh, gloria a Dios. Quiere imitar a Dios. Y vemos claramente que donde más cerca del corazón es el estómago. Y mire, hermanos y hermanas, que hay muchas enfermedades estomacales. ¿Cómo se llama? El esófago.
los reflux. Y todo esto viene de la mucha comida, la glotonería. Uno de los 7 pecados capitales que el enemigo salió. Oye, ¿qué pasa? Cuando estoy hablando del cristiano, ¿sabes? Recuerde que cuando el Espíritu Santo entra, el enemigo estaba entronado ahí. Pero ahora Dios lo saca. No por fuerza, sino por voluntad propia. Porque usted lo dejó entrar. Usted dijo, yo te recibo como mi único y exclusivo Salvador. Y aquello, el pavo real, el sapo, el león, el cerdo, típico de los 7 pecados capitales, tuvieron que salirse. Pero él dice, yo tengo que buscar. Y buscó lugares áridos y volvió y se acomodó en el estómago. Gloria a Dios, aleluya. Déjeme correr. No quiero decir que el demonio, que lo que usted tiene en el estómago es un demonio. No. Oiga, el esófago y el estómago están retirados del corazón. Sí, está como Están retirados. Por eso es, y si se da cuenta, psicológicamente, mentalmente lo miramos, el corazón está más alto que el estómago. Está más alto, o sea, que el estómago. ¿Ves? O sea, es siempre que yo soy un imitador, pero más nunca va a ser un iguador. Jamás en la vida. Amén. Mire, hermano, no me va a dar tiempo. Léamelo. Yo no lo he repartido todavía. Ya.